Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Y por qué lo decimos? Por todo lo que ha salido con este tema, donde los panameños están muy pendientes y muy a la expectativa de lo que va a pasar. Me refiero a los Varela Leaks. El procurador de la administración, Rigoberto González, abrió una investigación de oficio a la procuradora Kenia Porcel, específicamente por estas comunicaciones durante el año 2017 y 2018. El tema es en qué va a quedar todo esto, cómo está este proceso en este momento y cuáles van a ser las implicaciones alrededor de este escenario. Bueno, es precisamente el procurador de la administración, Rigoberto González, nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Procurador Rigoberto, muchísimas gracias. Oiga, dicho sea de paso, hace rato que no lo teníamos aquí en Cara a Cara. Mire, hoy para hablar de un tema muy importante, procurador, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para poder explicar bien a la teleaudiencia de qué se trata todo este proceso, cuántas investigaciones están abiertas y a través de esta media hora vamos a poder ir respondiendo todas esas preguntas. Yo quiero arrancar por aquí. Oficialmente, ¿cuántas investigaciones hay abiertas específicamente por este caso, Varela Leaks, que obviamente vincula a la procuradora de la administración, Kenia Porcel? Bienvenido a Cara a Cara. Sí, gracias por la invitación, Dorcas. En concreto, por razón de lo que ha estado saliendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en este momento tenemos dos investigaciones relacionadas con lo que se ha llamado los Varela Leaks. Una de ellas es un caso que decidimos reabrir, y que es una investigación que en una forma u otra, cuando se presentó la denuncia en el 2016-2017, se hacía alusión a uno de los temas que se está señalando, producto de estas informaciones. Que es lo caso de Brecht. Sí, que es lo relacionado con el acuerdo que negoció el Ministerio Público con la empresa Odebrecht. Decidimos, una vez que hicimos el análisis respectivo, que era lo que procedía, reabrir esa investigación. Y inmediatamente que la reabrimos, ya tomamos algunas medidas a objeto de verificar unas informaciones que son necesarias, porque a partir de ahí tenemos que determinar cuáles son los pasos a seguir, y lo explico después. Y la otra fue una denuncia que presenta un abogado y que tuvo como único sustento esa información. Él incorpora un diario donde esto ha estado divulgándose, eso es lo que él sustenta como la evidencia para presentar la denuncia, y nosotros iniciamos la investigación. Procurador, permítame para ir paso a paso. En el proceso que se reabre, se archiva por falta de pruebas. Vamos a ser claros con esto para ir paso a paso. A ver, en el sistema penal acusatorio, en la etapa de investigación, ya no se habla de pruebas, sino de evidencias. Alguien diría que es lo mismo, pero procesalmente tienen connotaciones distintas. En aquella ocasión, cuando presentaron la denuncia, denunciaron básicamente tres aspectos. El primero tenía que ver con lo que se señalaba que el Ministerio Público habían pasado 18 meses en aquella ocasión y no había hecho ningún tipo de investigación con respecto al caso de Brecht. Y lo otro que se señalaba que, producto de eso mismo, se le cuestionaba a la Procuraduría General que no había diligenciado las asistencias judiciales que venían de Brasil relacionadas con ese caso. Y el tercer aspecto era el de la negociación, el acuerdo de Odebrecht, que no se mencionó, eso lo puedo probar con la misma denuncia, no se mencionó en ningún momento que había habido injerencia de parte del Ejecutivo en ese tipo de acuerdo. Lo que le cuestionaban a la Procuradora era que ella no tenía facultades para llevar a cabo ese tipo de acuerdo. En aquel entonces. En aquel entonces. Ahora viene el tema de las comunicaciones donde se planteó otra cosa. Sí, y se reabrió. Pero ¿por qué decidimos cerrarlo provisionalmente? Como bien me lo planteas en tu pregunta. Porque cuando solicitamos la información al Ministerio Público se comprobó, uno, que habían investigaciones abiertas en el caso de Odebrecht, eso es un caso público notorio. Se podrá cuestionar si han terminado o no, lo que no podrás decir es que no han investigado. Y lo otro era que también se pudo acreditar que en aquel momento, si mal no recuerdo, de las 8 asistencias judiciales que habían recibido las autoridades panameñas, Ministerio Público de manera concreta, de Brasil, 5 se habían tramitado, es decir, ya le habían dado respuesta a las autoridades brasileñas, y las otras 3 se estaban diligenciando. Lo que indica que ese elemento no constituye evidencia de ningún tipo de delito. Y en el caso de lo del acuerdo, la información que recibimos era que en efecto se había anunciado que se estaba en esa etapa.
y ahí nunca se señalaba que era absolutamente nada que no permitiera la ley. Así que luego del análisis respectivo consideramos la Procuraduría de la Administración, este funcionario, que ahí no habían evidencias que nos demostrasen ningún tipo de delito. Y lo que pasa por alto ciertas personas, que cuando se archiva provisionalmente no significa que yo he cerrado para siempre el caso. Es la razón por la cual ahora que salió de las informaciones del caso del Barrera Leak, que hay un cruce en unos correos entre el expresidente y su hermano de la forma como se estaba llevando a cabo esa negociación del acuerdo, y hacen alusión a la que está actualmente en la Procuraduría General, analizamos que podíamos reabrir la investigación, no sustentado en lo que me aportó el denunciante en aquel otro caso o por lo que estaba saliendo directamente. Y por eso dije, yo tenía que ser extremadamente juicioso en la forma en que yo tenía o que iniciar una investigación o en este caso reabrirla. Acláreme esto, leía por ahí en un medio impreso que el procurador de la administración había archivado 25 casos que se habían presentado de denuncias contra la procuradora de 2015 a esta fecha. Hablemos un poco de cifras. ¿Cuánto realmente se archivó y cuántos están abiertos, procurador? Me alegra esa pregunta, Dorcas. Esto que voy a hacer ya yo lo hice. En esto que es un USB, te lo dejo. Así mismo lo hice con los periodistas cuando me hicieron la pregunta en la asamblea el día que salí de sustentar mi presupuesto. ¿Qué hay aquí, procurador? Ahí están las resoluciones de las 24 investigaciones que hemos llevado a cabo y que hemos cerrado. ¿Qué quiero decir con esto primero? El procurador no está ocultando esa información. Lo que no dice ese medio es que esa información de dónde la obtuvieron. No por una investigación que hicieron ellos, sino porque esto que acabo de hacer yo lo he estado haciendo. Es el procurador de la administración, como no tiene nada que ocultar, que da la información. Además de lo que te acabo de entregar, eso está en la página nuestra. Toda aquella persona que sepa leer y que tenga un juicio crítico puede tener acceso a esa información, leerla y sobre esa base cuestionar. Primera respuesta. Y la segunda respuesta es lo que se deriva de lo que acabo de decir. Si yo no estoy ocultando nada, porque yo he investigado, el cuestionamiento, me debo imaginar yo, tiene que ser sobre la base de que primero leo, analizo que las resoluciones que ha adoptado el procurador y sobre eso yo lo puedo cuestionar. Al día de hoy, ninguna de esas personas, ninguno de los abogados que ha presentado denuncia me ha cuestionado a través de las resoluciones. Y digo más, las veces que hemos ido a la Corte, a algún tipo de control con respecto a las diligencias que hemos adoptado, en la mayoría de los casos nos han dado la razón. Lo concreto, Dorcas, es, hemos investigado todas y cada una de las denuncias que han presentado contra la Procuradora. 2, producto de esas investigaciones no hemos acreditado ningún acto delictivo. Y 3, es la razón por la que hemos cerrado. Las personas que han visto, y voy a referirme a la población, usted dijo algo, por sus actos, usted va a ser o criticado, o utilicemos esta palabra, alabado, honrado, felicitado. Sin embargo, ahora con estas comunicaciones y lo que ha salido, hay un caso que se ha tenido que reabrir y allí, procurador, usted va a jugar un papel muy fundamental en lo que pase de aquí en adelante. Yo he escuchado cuestionamientos como estos. El procurador de la administración tiene que ponerse los pantalones. La amistad con la procuradora Kenia Porcel lo ha cegado. Estas frases no son, me imagino cuando usted las ve o las lee, no deben ser tan agradables. Entonces, hay un papel muy importante aquí. Usted está analizando la posibilidad, antes que termine el mes de diciembre, de que un juez de garantías pueda determinar qué cosas se pueden hacer. Y dejo esto porque vamos a hablar de esto en el próximo bloque. Investigar algo sobre algo ilícito, también hay una decisión que tomar ahí, procurador. Bueno, mire todo lo que le planteo de esto y otros temas vamos a hablar cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Amigos, el procurador de la administración aquí, hablando con nosotros en Cara a Cara.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando en el día de hoy con el procurador de la Administración, Rigoberto González. Procurador, planteábamos un escenario antes de ir al cambio comercial. Usted sustentaba el tema de archivar más de 20 denuncias a la procuradora Kenia Porcel. Hoy en día se habla mucho de dos procesos, usted lo mencionó, el del abogado Abdiel González, que fue el que presentó el 14 de noviembre esta denuncia por el tema de los Varela Leaks. Se habla de la reapertura de un proceso, abril 2018, si mal no recuerdo, la memoria no me falla, pero usted me habla de 7, ¿hay 7? ¿Hay 6? ¿Cuántas hay en este momento abiertas? En este momento, exactamente, hay 7 investigaciones abiertas. 2 de ellas tienen que ver con el caso de los Varela Leaks. Las otras son denuncias que se han estado presentando, por ejemplo, el caso de lo que se ha dado en denominar el metabuscador, e inclusive denuncias que se presentaron producto de la información a la cual tuvieron acceso algunas de las investigaciones que tenemos abiertas. De forma tal que sí, correcto, y hemos estado llevando a cabo distintos tipos de diligencias. Y hago énfasis en algo. Los abogados que han presentado denuncias, les consta, porque ellos han ido a la Procuraduría, le hemos dado acceso a esas carpetillas y ellos han podido verificar. Podrán cuestionar que faltan algunas. Si tienen un grado de objetividad, tendrían que decirle a la ciudadanía, sí, el procurador está investigando. Por eso siempre he dicho, es que una cosa es que yo no haya hecho nada y otra cosa es que en efecto yo he hecho investigaciones. Cuestióname sobre lo que he hecho, pero para cuestionarme, verifica que en efecto qué es lo que ha estado haciendo el procurador. Y digo más, Dorca, y los abogados lo saben, porque es que lo que pasa es que cuando uno habla de estas cosas, uno tiene que hablar con propiedad. Los abogados saben que en el Código Procesal Penal, la norma que establece la posibilidad de presentar denuncias dice que el denunciante no forma parte de esa investigación. Y que yo fácilmente le pude haber dicho, usted no puede ver esta carpetilla. No hay una sola persona, no hay uno solo que me diga a mí que no haya tenido acceso a las carpetillas en aquellos casos donde ellos han sido denunciantes. ¿Las han visto? Usted en este momento, procurador, porque lo decía, y vamos a ir a esa parte de las críticas y cuestionamiento, investigaría sobre la base de un ilícito. Yo quiero dejar esto bien claro, porque ya lo dijo el expresidente Varela, a mí nadie me robó un celular, aquí pasó algo, aquí estamos hablando, y mire, yo no sé, procurador, yo creo que ahora que ha pasado todo esto, nosotros como panameños debemos estar bien claros en algo. Aquí se habla de un proceso que hay que investigar, nadie dice que no, pero aquí cualquier ciudadano puede estar siendo objeto en este momento de un pinchazo, porque así lo conocemos, y aquí nadie ha salido a decir absolutamente nada. Es un punto y aparte que no tiene que ver con usted, pero lo dejo en la mesa porque yo creo que esto es algo bien importante. Y aunado a esto, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación. Y aquí hay un hilo muy delgado, muy delgado. Se investiga sobre la base de un ilícito. Usted habló de un juez de garantía. Usted necesitaba tener un poco más de información. Y dejo esta otra pregunta, que serían como 3 en una. Si se determina investigar a la procuradora ya, ¿cuáles serían los delitos? ¿Cómo procedería esto al final? Yo creo que hay mucha información que el panameño necesita saber sobre un caso bastante complicado. Y yo siempre digo, cuando pensamos que lo hemos visto todo, salen casos como este y nos siguen sorprendiendo, procurador. Sí, uno de los delitos que básicamente siempre uno como servidor del Estado debe tener presente es la posibilidad de incurrir en lo que se llama el delito de abuso de autoridad. Claro. Y ese sería uno de esos delitos en que habría que verificar si en efecto hay evidencias que así lo demuestran. Y sobre esa base es lo que nosotros hemos siempre estado haciendo. Pero tu pregunta me lleva a algo de esa línea que siempre hay que tener cuidado. Mira, Dorcas, muchos de los abogados que cuestionan al procurador de la administración en las investigaciones del caso de Varela Leaks, ellos saben que si alguna persona cercana a él o un cliente de ellos, en base a esa documentación presentan una denuncia, van a tener un argumento todo lo contrario a lo que a mí me cuestionan. ¿Qué van a decir? ¿Cómo va a investigar el Ministerio Público a mi cliente en base a una prueba que es ilegítima? Pero sí le piden al procurador que de manera apurada, sin analizar, inicie una investigación en base a una prueba que ellos lo saben. Es que el problema es que uno también tiene que entender, y lo respeto porque de eso trata la democracia, que en todo esto hay esta situación mediática, hay distintos tipos de intereses. Todos defendemos intereses, Dorca. Yo debo defender los intereses del Estado, los intereses generales.
Y todos, al fin y al cabo, el problema no es defender intereses. A veces cuando defiendes intereses que no puedes confesar ante la opinión pública, ¿sí? Y en estos casos específicos, todo en cierta manera tiene que ver con eso. No sé si tu pregunta me lleva una vez más a aclarar lo siguiente. Siempre se ha dicho que el procurador no investiga a la procuradora por la amistad. Aunque esto suene duro, Dorca, yo nunca he negado, y sería un absurdo negar algo que es evidente, que Kenia Porcel y Rigoberto González Montenegro, el procurador de la administración, trabajamos en el Ministerio Público, coincidimos en la Universidad de Panamá cuando los dos fuimos profesores. Eso significa que yo la conozco, ella me conoce. Pero de ahí a que seamos amigos, la gente es muy atrevida cuando hablan de amistad. ¿Qué es un amigo? ¿Cómo tú calificas un amigo? Ni ella sabe dónde yo vivo, ni yo sé dónde ella vive. Mis hijas no se relacionan con sus hijos. Entonces, cuando uno nada más ve eso, te das cuenta cómo tú vas a calificar eso de amistad. Pero aún más, una de esas personas, cuando presentó una denuncia en contra de la procuradora, me pide a mí que yo me declarara impedido. ¿Qué hizo este procurador de la administración? Aun cuando yo no consideraba que estaba impedido por el principio de transparencia, y ellos lo saben, fuimos a una audiencia de control ante la Corte Suprema, nos fijaron una juez de garantía, ellos estuvieron en la audiencia, ellos adujeron que yo debían declararme impedido. Yo le expliqué a la Corte por qué yo consideraba que no estaba impedido, pero que aún así quería que se llevara a cabo la audiencia. ¿Y qué dijo la juez de garantía? Señor procurador, esa no es causal de impedimento, usted puede seguir investigando a la procuradora. Ellos lo saben, lo que pasa es que esa audiencia que ocurrió no hace mucho, la gente, en Panamá el problema es que somos en materia de memoria muy cortoplacistas. Se nos olvidan las cosas se rápidamente. nos olvidan rápidamente. Y eso fue una audiencia, esa audiencia fue pública, estuvieron parte de los medios, estuvieron los abogados que presentaron la denuncia y el resultado ya lo sabemos. Así que ese elemento ya no se puede estar aduciendo. Siempre he dicho, el cargo que yo ostento como procurador es el cargo del procurador, es un servicio público, no para beneficiar a nadie. Y esa ha sido siempre mi línea, tanto en el caso de mi familia como en el caso, con mayor razón, de personas que yo conozco por distintos tipos de causas. Y aquí no ha habido un solo momento en que esa cercanía de porque trabajamos juntos ha sido algún obstáculo para que yo la investigue a ella. Y los abogados lo saben, Dorca, es que es el problema que yo vuelvo y lo digo porque ellos han visto las carpetillas. O sea, procurador, y vamos a ir a la pausa, usted diría taxativamente que el procurador tiene los pantalones bien puestos para investigar a la procuradora Kenia Porcel, de esta manera categórica. Mira, las primeras que me van a reclamar eso, de los pantalones bien puestos, porque yo soy hombre, yo soy un varón, y yo no voy a poner si yo los llevo bien, es que yo soy un varón, son mis hijas. Porque cuando uno hace ese tipo de argumentos, ¿qué es lo que me dice papá? Eso es micromachismo. O sea, que te cuestione por cualquier razón, no porque si tienes bien o no los pantalones. Eso es micromachismo. Aquellas personas que utilizan esos tipos de argumentos ni se dan cuenta de que lo que se trata. Y digo quienes me cuestionaron, no tú, porque tú me estás haciendo la pregunta sobre base de eso. Así que aquí no se trata de pantalones, aquí se trata de responsabilidad, ¿sí? Porque donde yo involucre los pantalones, entonces yo estoy utilizando criterios machistas y voy a actuar de otra manera, ¿sí? Y eso me parece que yo siempre lo ubico en el sentido de la responsabilidad. Desde que yo asumí este cargo, me creo de lo que yo soy. ¿Ha perdido amistades por lo que ha pasado? Gente que lo conoce cerca de usted, le cuestiona, le critica. Permítame, voy a la pausa y hablemos un poquito de eso, procurador, porque a veces los puestos, mientras no esté pasando nada, es sencillo y fácil, pero cuando comienzan a suceder estas cosas donde nos vinculan amistad, algo pasa ahí, y usted bien definía el término amigo, ¿qué es realmente lo que está pasando? Vamos a hablar de ese y otros temas porque la procuradora es procuradora hasta que finalice el mes de diciembre. En enero ya viene a ser una ciudadana más de este país. ¿Qué va a pasar con el proceso? ¿Dónde va a estar todo esto? Vamos a hablar de esto todavía. Nos queda un bloque, procurador. Lo hacemos cuando vengamos de la siguiente pausa comercial.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Procurador, le preguntaba, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha salido en los medios, esto de si el procurador apadrina o no padrina a la procuradora, ¿usted ha recibido a lo mejor rechazo? ¿Amistades se han apartado del procurador de la administración o le han llamado diciéndole, mira lo que apareció, a que tú no sabías que eso estaba ahí escrito en esas publicaciones? ¿Eso ha pasado, procurador? No, categóricamente no. A veces todo lo contrario, a veces cuando he salido a ciertos lugares, corrijo, y veo a la distancia ciertas personas que yo conozco, yo voy allá a saludarlo. Y me dicen mis hijas, papá, pero ¿por qué tú haces eso? Tú eres el procurador. Y yo, no, hija, yo soy Rigoberto González Montenegro. Y yo me acerco a saludar a las personas. Es que lo que quiero decir que en ese aspecto el cargo no me ha cambiado. Y por la misma razón, como no me ha cambiado, tengo que ser responsable. Y vuelvo y lo tengo que reafirmar, porque ese es el tema central de todo esto, que es donde cierto sector de la opinión pública me ha cuestionado, que por qué dicen, yo no he investigado a la procuradora. Las veces que han presentado denuncias, he investigado a la procuradora. Y eso se puede demostrar con la información que te he dado, con lo que aparece en nuestra página y con lo que los abogados pueden constatar cuando van y verifican en las carpetillas. Y también lo digo de manera categórica, si en el poco tiempo que queda, de aquí al 31 de diciembre, de las investigaciones que tenemos abiertas, tenemos algún elemento de juicio, alguna evidencia que nos indica a nosotros que sí, que la procuradora ha podido incurrir en un acto delictivo, yo tengo que actuar de forma responsable, porque también lo que estaría en entredicho es mi imagen, mi trayectoria, ¿sí? Yo nunca me he ocultado para hacer las cosas ni para decirlas. Y en función de eso tendría que actuar responsablemente, porque esto no se trata de mirar a quién vas a investigar, sino cuál es la responsabilidad que yo tengo que llevar a cabo. Y eso lo digo con seguridad, con firmeza, pero también con tranquilidad, porque en este caso yo no tengo absolutamente nada que ocultar y tampoco temor a investigar a quien yo tenga que investigar. ¿A usted le sorprendió cuando usted se dio cuenta, como todos los panameños, de los Varela Leaks, hablando específicamente de que la jefa del Ministerio Público sostuviese este tipo de conversaciones, manipuladas o no? Ya el presidente de la República en su momento decía, hombre, pues sí, son mis conversaciones. ¿Esto a usted le sorprendió? Dorcas, tengo aquí el Código de Ética de los Servidores Públicos. Yo lo aplico para mí. Y tengo que decirlo con la responsabilidad que eso entraña. En cierta manera sí, de alguna forma sí. No digo porque un presidente no pueda conversar con un procurador, sería absurdo en una democracia que alguien piense que no puede haber un tipo de conversación entre un procurador y el presidente de la República. El tema es a veces la cercanía con la que eso se lleva. Y cuando digo la cercanía es que se dé a forma tal que pongan en entredicho tu credibilidad. Y ese es el tema de fondo. Pero el tema de la credibilidad no es un problema delictivo. Por eso es que yo tengo que saber diferenciar entre el problema ético y el problema de la posible comisión de un acto delictivo. Y quizás pueda comprender, porque yo no he conversado, no tengo por qué conversarlo con la procuradora, quizás pudo haber sido esa la razón por la cual ella finalmente termina presentando y formalizando su renuncia para hacerla efectiva a partir de enero del próximo año. Porque en el fondo eso es lo que hay. Más allá de si se acredita o no la posibilidad de un acto delictivo y que hay que analizar si esas evidencias por sí solas pueden soportar un contradictorio ante un juez de garantía. Ese es el otro tema, pero el aspecto de lo que me acabas de señalar, sí, eso tan pronto comenzaron a salir, y ahí está el equipo de la Procuraduría, yo le dije, esto tenemos que analizarlo, porque lo que no puede hacer la Procuraduría es ser indiferente a lo que está divulgándose y tenemos que tomar alguna medida. Mucho antes que la gente comenzara a decir que yo si voy a hacer o no voy a hacer, es que yo siempre he sido responsable en eso. Pero digo en ese aspecto sí. Y algunas personas me llegaron a mí a cuestionar, y yo lo puedo decir con la precisión, que cuando el presidente Varela, como que yo no tenía cercanía con él, y yo siempre dije que yo no necesito tener cercanía con el presidente de la República. Yo lo que tengo que hacer es responsable en las funciones que yo tengo que desempeñar. Y esto no lo digo ahora, y lo he dicho en otros escenarios, no lo estoy diciendo ahora porque él ya se fue para quedar bien con los que están. No, yo lo digo porque esa es mi responsabilidad. Y la ciudadanía puede constatar en alguna manera, cuando yo tuve diferencia
con algunos funcionarios de la administración anterior por las decisiones que yo tenía que adoptar. Y las adopté en el momento que tenía que adoptarlas. ¿Y por qué las adoptaba? Porque esas son las responsabilidades de un procurador de la administración. ¿Qué tanta validez pueden tener las hoy evidencias de lo que hay cuando esas evidencias están marcadas bajo un ilícito? Yo creo que aquí hay un hilo muy delgado y lo sigo diciendo aquí, ¿qué es lo que vamos a investigar? Si fue ilícito, si son las revelaciones, si el caso de Brecht estaba, si había vinculación del Ejecutivo con la Procuraduría, o sea, es un hilo muy delgado, pero yo no sé qué tanto sustento, hablando de la parte que nos compete, que es la parte de justicia, la parte legal, la parte de lo que dicen las leyes, pueda tener esto al final del camino. Y por eso yo reiteraba que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los medios y que muchas veces queremos una respuesta rápida, pero hay una frase, el caso se puede caer y no debemos dejar de vista o perder de vista esto, procurador. Dorcas, a lo largo del tiempo la Corte se ha manifestado en diversas causas donde ha hecho una buena distinción entre lo que son las pruebas ilegítimas y las pruebas ilícitas. Las pruebas ilegítimas son aquellas pruebas que, siendo en principio legales, legítimas, en la forma como la produces puede caer en alguna ilegitimidad, que puede ser este caso. Voy a poner un ejemplo de lo que yo participé en una audiencia de casación cuando trabajaba antes en la Procuraduría General durante la gestión del procurador José Antonio Sousa, ¿no? Fuimos a una audiencia de casación donde la defensa estaba cuestionando que la diligencia de allanamiento que se había llevado a cabo por el Ministerio Público no cumplía con los elementos que decía la Constitución y la ley. Y que independientemente que en esa diligencia, en el allanamiento, habían encontrado drogas, no se podía utilizar esa evidencia para condenar a la persona que en efecto estaba condenada. Y le pedía a la Corte anula esta sentencia. Eso fue lo que hizo la Corte. No, el tema no es que si encontraron drogas, sino cómo tú llegaste a la escena. Y la Corte analizó que en efecto la diligencia de allanamiento se apartaba de unos mínimos de garantía de forma tal que viciaba todo lo que tú hubieras encontrado ahí. Anularon y absolvieron a la persona. Nada más menciono uno de esos casos. Por eso es que el procurador no es que es un ignorante en esos temas, no es que no tenga conocimiento de eso. Por eso dije desde un principio, tengo que ser muy cuidadoso, tengo que analizar. Un procurador no puede actuar emotivamente puede actuar un abogado dando una opinión, algún orientador de la opinión pública, pero yo no puedo ser emotivo a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa luego del 31 de diciembre? ¿Ese caso pasaría al Ministerio Público? ¿Sale de la Procuraduría de la Administración? Lo digo tal y como es. El 1 o el 2 de enero, cuando regresemos los días laborables, tan pronto tengamos conocimiento y incorporemos que se ha hecho efectiva la renuncia de la señora Procuradora. Recordemos que para estos días el señor presidente con su Consejo de Gabinete ya tienen la responsabilidad de designar a un nuevo procurador o procuradora general. Una vez se dé ese hecho, responsablemente yo tengo que remitir las investigaciones que tengamos abiertas, en este caso específico, al nuevo procurador o nueva procuradora general de la Nación para que ellos determinen a partir de ahí qué es lo que procede. ¿Usted tiene antes del 31 de diciembre que ver el tema del juez de garantía o no necesariamente es una obligación en su caso? Yo espero que para la otra semana ya tengamos respuesta de una información que estamos solicitándole casualmente al Ministerio Público. Tan pronto tengamos esa información, analizamos, y es bastante probable que tengamos que hacerlo, de pedir una audiencia de control, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal, para que determine si en base a esa prueba, la forma como se ha tenido acceso, tiene algún sustento legal como para que yo pueda seguir tomando otras medidas. Y eso obviamente no lo decide el procurador, tiene que decidirlo un juez de garantía, como en este o cualquier otro caso. Bueno, muchísimas gracias, procurador. Habían otros temas que queríamos abordar, pero será en una segunda parte. Como siempre decimos, amanecerá y veremos a ver qué pasa en este caso que ha llamado la atención de los panameños y que al final del camino, como ciudadanos, esperamos que la verdad y sobre todo la justicia sea la que prevalezca. Procurador, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.